Tula Euronews, y es que fuertes lluvias azotaron el norte de China. Las intensas lluvias en Beijing han afectado a más de 44,000 personas y han obligado a evacuar a unas 127,000 en ese país. Las autoridades chinas indicaron este martes que esas intensas lluvias sobre la ciudad de Beijing han dejado al menos 11 muertos y 27 desaparecidos. Hemos estado leyendo sobre el impacto del más reciente tifón allí. Tenemos un testigo de excepción hoy de la realidad china. Fue, de hecho, de los 7 periodistas que se encontraban en Wuhan y le tocó informar de lo ocurrido en tiempos de pandemia. Pues nos vamos directamente a China. Ya son 12 horas más. Estamos hablando de las 6:44 de la tarde-noche, y a esta hora recibimos a Jaime Santirso, es corresponsal en China de ABC, también de Telecinco y de la cadena SER. Jaime, muy buenas casi noches. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días para ustedes. Encantado de saludarle. Muchísimas gracias por atendernos. Ojalá nos dé tiempo de revisar todo lo que quisiéramos revisar, pero quiero partir de este primer titular internacional. ¿Cuál es la situación de las inundaciones, el impacto que ha tenido el tifón, el tema del clima en China hoy? Bueno, las lluvias han sido ininterrumpidas desde el sábado hasta hoy. Hoy es el primer día que no llueve aquí en la capital china. Y estas precipitaciones han causado muchos daños, como ustedes contaban, pero sobre todo en las afueras de la ciudad, que están menos preparadas para lidiar con semejante cantidad de agua, ¿no? Pekín es además una ciudad y una zona geográfica inmensa, entonces esas imágenes catastróficas que se ven en los medios de comunicación desde el lunes, en realidad están muy lejos del centro de la ciudad donde yo me encuentro ahora mismo y donde la vida prosigue con normalidad, y donde así es como ha sido estos últimos días, excepto por la incomodidad de una lluvia constante. Aún no siendo en el centro de la ciudad, aún siendo a las afueras, las imágenes no dejan de ser impactantes, y de decenas de carros prácticamente sumergidos en el agua con lodo, además un agua muy amarilla. ¿Cuál ha sido la actuación de los gobiernos locales o regionales para atender la situación y dar solución a los problemas de la gente? Las autoridades locales dieron desde hace un par de días la alarma de mayor intensidad por precipitaciones, y a medida que los daños comenzaron a salir a la luz, pues se ha iniciado una operación de rescate que prosigue todavía, ¿no? Y que sin duda el hecho de que la lluvia ya haya parado lo facilitará. Aunque es verdad que se prevé que los próximos días un nuevo tifón acceda al país desde la costa oriental, por lo que podría ser solamente el primer capítulo de una experiencia repetida en días venideros. Jaime, cambiando de tema, porque son muchos aspectos que quisiéramos tocar el día de hoy, se habla en el mundo de inflación hoy, que no era un tema global, que era un tema muy particular de algunos países. Se habla hoy de recesión en el planeta, se habla de recesión particularmente en China, e incluso se habla de una crisis de la banca, de la que poco se sabe fuera, de la que poco se informa. ¿Cuál es la situación económica de China hoy? China publicó sus datos para el segundo trimestre del año hace un par de semanas, y fueron unos resultados, no recuerdo ahora mismo el guarismo exacto, pero fueron unos resultados que, si bien desde una perspectiva anual era un crecimiento sólido, importante, la realidad es que en el crecimiento intertrimestral era mínimo, ¿no? De apenas unas décimas. Y esa diferencia de criterios es importante, esa diferencia de perspectivas, porque, digamos, el precedente del año pasado era una situación realmente crítica, ¿no? Cuando la política de COVID cero se llevó al máximo, y por estas fechas, pues en ese periodo exactamente, Shanghái, que es el núcleo económico del país, había estado cerrado en un confinamiento domiciliario brutal que llevó al límite el hartazgo popular durante 2 meses. Había habido restricciones en Pekín y otras muchas ciudades que prácticamente suponían, aunque no fuera oficial, también un confinamiento domiciliario, en este caso durante 6 semanas.
por lo que el precedente digamos, la referencia es realmente negativa. Y es, digamos, ese contexto, el de la post-pandemia, es en el que se encuentra el país. Y la realidad es que la recuperación económica no ha sido tan vigorosa como se creía que iba a ser. China mantiene además fuertes problemas estructurales como la deuda, pero sobre todo como la tasa de desempleo entre los jóvenes, que alcanzó en este último mes un porcentaje récord por encima del 20%. Y digamos lo que ese diagnóstico arroja, una prognosis, es una economía que prácticamente se paró por completo durante 3 años, que incluso llegó a menguar, aunque las cifras oficiales no lo reconozcan, y a la que le está costando recuperar su competitividad, sobre todo porque parte de su diferencia competitiva, ¿no? Ya en parte ya la ha perdido, ¿no? Sí. Que son los bajos costes, etcétera. Sí. Es Jaime Santirso que nos acompaña. Jaime, sobre la banca, ¿qué se dice de la banca? ¿Es cierto que hay una crisis bancaria? ¿A qué se refiere exactamente? Que supuestamente hay una crisis bancaria en el país. Se habla incluso de corralitos, se habla de gente intentando retirar sus recursos y largas colas en algunas instituciones bancarias, de una solidez que otrora que hoy no se ve. ¿Eso es verdad? ¿Algo de esto es cierto? No creo que sea el caso, no. Desde luego yo aquí no lo he visto, ¿no? No lo he visto. El sistema bancario es un sistema bancario muy sólido porque cuenta con el respaldo absoluto del gobierno, ¿no? Que es muy cuidadoso a la hora de controlar los efectos de situaciones problemáticas, ¿no? Ahora bien, eso no quiere decir que no haya problemas estructurales, los cuales los hay, ¿no? El primero de ellos es la deuda pública, ¿no? que es colosal. Sí. Y otro de ellos, por ejemplo, es el sector inmobiliario. El sector inmobiliario representa, creo, si no recuerdo mal, un tercio del Producto Interior Bruto. Y ya ha habido muchos problemas de crédito que se ha vuelto particularmente acuciante en el último año con crisis como la de Evergrande, ¿no? y con muchos otros constructores que asfixiaban el crédito, ¿no? Y ha habido incluso protestas de gente cuyas casas se habían quedado a medio construir porque las habían comprado sobre plano, la inmobiliaria se había quedado sin dinero, por lo tanto no había podido continuar con las obras, de modo que ellos se negaban a continuar pagando sus hipotecas y eso creaba un nudo, ¿no? Pero es algo a lo que sin duda el Estado presta mucha atención y que pasa a la acción antes de que llegue una situación caótica, que desde luego no es la realidad día a día hoy. Claro. Fíjese, hace un instante mencionaba Jaime el tema pandemia y los efectos que ha tenido en la economía. Lo leíamos hoy en nuestros titulares locales, me refiero a Venezuela, de un aumento de casos, si es verdad, muy leves, si es verdad que no requieren hospitalización, pero un aumento de casos. ¿Qué queda de la pandemia en China hoy? Pues prácticamente nada, ¿no? Prácticamente nada. China tuvo un curso por la pandemia absolutamente distinto ante el resto del mundo, con la única excepción quizá de Corea del Norte. Y ni siquiera es comparable, ¿no? China apostó desde el primer momento por controlar el virus y cerró sus fronteras, cerró la ciudad de Wuhan y la provincia de Hubei en un primer momento y realmente logró controlar el virus en primera instancia y tuvo casos mínimos durante 2020 y parte de 2021 hasta la emergencia de variantes más contagiosas. En un momento de ese proceso, esa campaña que cumplía unos criterios científicos sanitarios y que es un hecho, salvó millones de vidas en primera instancia, sí, se transformó en una cuestión ideológica para el Partido Comunista, ¿no? que estaba decidido a mantenerla como prueba de la superioridad de su modelo político frente a las democracias liberales de Occidente y de otras áreas geográficas. Y eventualmente eso condujo a una utopía, ¿no? Que produjo una serie de medidas cada vez más asfixiantes hasta que la población
llegó al hartazgo absoluto en diciembre, finales de noviembre, diciembre de 2022 y desencadenó unas protestas sin precedentes que hizo que el Estado abandonara una política que regía, y eso es algo que es extremadamente complicado, ¿no? de explicar. Por un lado, una barrera biológica con respecto al resto del mundo, que es algo inaudito, pero luego al mismo tiempo que una política que rige absolutamente cada milímetro de la vida diaria de sus ciudadanos desaparezca de la noche a la mañana, sin ninguna explicación, sin el reconocimiento de ningún error, ¿no? Y el resultado fue que millones de personas se infectaron por primera vez a la vez, y el resultado fue una crisis sanitaria que de nuevo las autoridades trataron por todos los modos de borrar, de esconder en los hospitales, en los crematorios, y la realidad es que a día de hoy no se sabe cuánta gente murió en diciembre y en enero de este año cuando toda China se infectó a la vez, pero la evidencia firme es que estamos hablando de cientos de miles de víctimas. Pero claro, estamos conversando con Jaime Santirso, corresponsal en China de ABC, también de Telecinco y de la cadena SER. Por cierto, su dirección en lo que era Twitter, que hoy es X, es @jsantirso. Jaime, dice sin explicación. Hablando de algo sin explicación, en ABC precisamente publicó usted sobre la China que purga a Qin Gang-su y coloco entre comillas desaparecido ministro de Asuntos Exteriores. ¿Qué se sabe del ministro? Cumple un mes desaparecido, fue removido, fue sustituido, pero no aparece. ¿O sí, ya apareció? ¿Qué se sabe de él? No ha aparecido, y realmente no se sabe nada del ministro de Exteriores chino, que lo único que se sabe es que ya no es ministro de Exteriores. Este hombre lleva más de un mes, lleva Qin Gang, ese es su nombre. Era un hombre que había tenido una carrera meteórica, en parte porque se creía, ¿no? Se le consideraba una persona cercana al líder Xi Jinping y que contaba con su confianza personal, y eso hizo que pasara de una manera realmente vertiginosa de la portavocía del Ministerio de Exteriores al equipo de protocolo político, para luego ser embajador en Estados Unidos y por último, en enero de este año, ministro de Asuntos Exteriores. Y este hombre desapareció hace más de un mes, y no se sabe nada. En un primer momento las autoridades dijeron que tenía un problema de salud, pero ese pretexto, que en un primer momento fue aceptado como creíble por gran parte de la comunidad diplomática internacional aquí en China, ha ido perdiendo veracidad. Bueno, en realidad veracidad no, porque no se sabe, ha ido perdiendo verosimilitud a medida que los días pasaban, y no había ningún tipo de información sobre ese hombre. Lo único que sabemos es que la semana pasada el aparato organizó una reunión extraordinaria para cesarle como ministro de Exteriores, y esa medida se ha tomado sin ofrecer ninguna información sobre su paradero, sobre su estado de salud, sobre su situación legal. Justo después de que se tomara esta medida, en la página web del Ministerio de Exteriores chino se comenzó a eliminar toda la información relativa al hombre que hasta hace unas horas era su máximo responsable político. Lo que fortalece la tesis mayoritaria de que ha tenido algún tipo de cuestión disciplinaria, bien sea por corrupción, por espionaje, que ha provocado la caída de una persona que se consideraba tan próxima al líder, que desde luego contaba su confianza, y que de la noche a la mañana la ha perdido. Y eso me permite poner el último planteamiento de esta conversación sobre la mesa. Repito, estamos conversando con Jaime Santirso, corresponsal en China de ABC. A ver, ¿está en la capacidad el mundo diplomático en China de exigir algún tipo de explicación sobre el ministro o ahora exministro? Los problemas de la gente, ya no hablemos del mundo diplomático, de la gente, del ciudadano común, se suelen discutir. ¿Discute el ciudadano chino en la calle sobre política? ¿Cómo es la relación del ciudadano con el gobierno, pero también de un periodista? ¿Cuánto hay de libertades o de posibilidad de manejo de información? ¿Cómo es vivir en China para un occidental, Jaime? Pues es una pregunta muy, muy complicada de responder en una conversación tan breve.
Déjame que trate de diseccionarla de una manera mínima y necesariamente superficial. Sí. Desde el punto de vista de un periodista, aquí, como sabes, no existe la libertad de prensa, de modo que la prensa extranjera representa, digamos, el único bastión que hace periodismo tal y como nosotros lo entendemos, ¿no? Lo cual, desde luego, es complicado, en gran parte porque la arquitectura política del país se traduce en que nunca haya una certeza sobre qué está sucediendo. Y de nuevo, ese caso sobre el que comentábamos ahora mismo es el mejor ejemplo. Sí. Nadie sabe qué le ha pasado. Realmente es que nadie sabe qué le ha pasado al ministro de Exteriores. En realidad, este caso, por lo que es importante, es porque este hombre suponía el primer embajador de la segunda potencia mundial. Entonces, que este hombre desaparezca de la noche a la mañana sin ninguna explicación, lo que demuestra, por un lado, es, pues en parte, la naturaleza política del régimen, pero al mismo tiempo, desde la óptica de terceros países que pueden estar más o menos próximos, da una sensación de poca predictibilidad, ¿no? De falta de confianza, y eso es algo que sin duda ha erosionado la imagen del país, ¿no? Claro. Como potencia diplomática. Desde el punto de vista de sus ciudadanos, la política no es algo que se discuta en gran parte porque la política solo es algo que solo trae problemas para la gente de a pie, ¿no? Sí. La relación con la política es distante y la gente, yo creo que la población es consciente que el contrato social que fundamenta la legitimidad del partido está basado en el hecho de que la riqueza de su ciudadanía ha crecido de manera exponencial en las últimas décadas. Ese es el elemento fundamental, ¿no? Y en ese sentido se puede afirmar, en ausencia de datos empíricos o de sondeos creíbles, pero se puede afirmar que gran parte de la población apoya al Partido Comunista, ¿no? Eso no quiere decir que la disidencia, digamos, la disidencia, por supuesto, no, es que no solo la disidencia organizada no exista, es que la sociedad civil no existe como tal, ¿no? Pero eso no quiere decir que los ciudadanos no tengan la capacidad de protestar cuando su paciencia llega al límite, ¿no? Como sucedió, hablábamos antes, claro. Pues, por ejemplo, la política de COVID-0, ¿no? Lo que acabó con esa política tan desastrosa en sus últimos meses fue el hartazgo de la población que con mucha valentía salió a las calles para protestar, y el régimen en primer momento, y esto es muy contraintuitivo, pero realmente en primer momento escuchó las reclamaciones de la población, y la realidad es que retiró esa ley, pero acto seguido comenzó a perseguir a la gente que se había manifestado, ¿no? Uh-huh. Entonces, por más que hay un contrato social que está fundamentado en el desarrollo económico, es innegable que la represión es una característica fundamental de la arquitectura del país al mismo tiempo. Claro. Jaime, pues agradecido por el amplio reporte, por la variedad de temas que hemos podido tocar, pero sobre todo por este testimonio final que lo encuentro muy valioso. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por su tiempo hoy. Ha sido un placer, que tengan un buen día. Un gusto igual. Jaime Santirso, corresponsal en China de ABC, también de Telecinco y de la cadena SER. 2 minutos, pausa y volvemos.